¿Cómo confiar en Dios en tiempos difíciles? ¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies se desmorona? ¿Has experimentado esos momentos donde las circunstancias parecen tan abrumadoras que incluso respirar se vuelve difícil? O quizás estás atravesando ahora mismo por una tormenta que parece no tener fin. Confiar en Dios durante los tiempos difíciles puede parecer uno de los mayores desafíos de nuestra vida de fe. Cuando el dolor nos atraviesa, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino se oscurece, nuestra confianza es puesta a prueba de maneras que nunca imaginamos. Reconozco profundamente que muchos de nosotros estamos luchando con situaciones que parecen imposibles. Tal vez enfrentas una enfermedad que no cede, una relación quebrantada, la pérdida de un ser querido o una crisis financiera que te quita el sueño. Quizás llevas meses orando por una respuesta y el silencio de Dios te resulta ensordecedor. Entiendo ese dolor, esa incertidumbre, esa sensación de estar a la deriva, pero permíteme decirte hoy, justo en medio de esa oscuridad es donde la luz de Dios puede brillar con más fuerza. Es precisamente en esos momentos donde no vemos el camino, cuando Dios está trabajando más profundamente en nuestras vidas. Lo que Dios nos ofrece no es una vida sin problemas, sino su presencia inquebrantable en medio de ellos. Nos promete que aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Nos asegura que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nos garantiza que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. En el libro de Isaías 43, Dios nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no nos promete que evitaremos las aguas profundas o el fuego ardiente de la vida, sino algo mucho más poderoso, que Dios mismo estará con nosotros en medio de esas pruebas, sosteniendo nuestra mano, caminando a nuestro lado. Aquí está la verdad fundamental que quiero que atesores hoy. Confiar en Dios no significa entender todo lo que está sucediendo. Significa creer que Dios entiende y que su plan, aunque misterioso para nosotros ahora, es perfectamente bueno y sabio. Sé que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo confío cuando no veo ninguna solución? ¿Cómo mantengo mi fe cuando el dolor es tan intenso? ¿Cómo sigo creyendo cuando las promesas parecen tan lejanas? Son preguntas legítimas, preguntas que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe se han hecho a lo largo de la historia. Oremos juntos. Padre Celestial, en este momento te entregamos nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras cargas. Reconocemos que no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que tú sí. Ayúdanos a confiar en ti cuando no entendemos, a descansar en ti cuando estamos agotados y a seguir creyendo en ti cuando todo parece imposible. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas dudas que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: elijo confiar cuando no puedo ver, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Enseñanza 1. La paz de Dios en medio de la tormenta. No se angustien por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Imagina que estás en medio del océano, en un pequeño bote, durante una terrible tormenta. Las olas se elevan amenazantes a tu alrededor, el viento aúlla y la lluvia azota tu rostro con furia. El miedo te paraliza mientras intentas mantener el rumbo. Cada ola parece más grande que la anterior, y sientes que en cualquier momento tu frágil embarcación podría volcar. Pero entonces, de repente, te encuentras con un fenómeno extraordinario. Justo en el centro de la tormenta hay un espacio perfectamente tranquilo, donde las aguas están en calma, el viento se silencia y puedes ver claramente el cielo. Es el ojo de la tormenta, ese lugar de inexplicable serenidad, rodeado por el caos.
Así es exactamente la paz de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Cuando Pablo escribe, no se angustien por nada, no está minimizando nuestros problemas ni sugiriendo que nuestras preocupaciones no sean reales. Está señalando un camino diferente para afrontarlas. La palabra original en griego para angustien es merimnao, que literalmente significa estar dividido en la mente, fragmentado por la preocupación. Pablo nos dice que en lugar de permitir que nuestra mente sea desgarrada por la ansiedad, llevemos esas preocupaciones a Dios. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí hay una invitación a la acción específica. Convertir nuestras preocupaciones en oraciones. No se trata simplemente de pedir, sino de presentar nuestras peticiones con un corazón agradecido, reconociendo que incluso antes de ver la respuesta, podemos agradecer porque Dios ya está trabajando. Y entonces viene la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no tiene explicación lógica. No depende de que nuestras circunstancias mejoren o que nuestros problemas desaparezcan. Es una paz que desafía toda comprensión humana, porque puede existir perfectamente en medio del caos y la incertidumbre. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos. La palabra cuidará en el original es un término militar que significa montar guardia o proteger una ciudad. La paz de Dios se convierte en una guarnición que protege nuestro interior de las embestidas del miedo y la ansiedad. Pensemos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en Hechos 16. Habían sido injustamente acusados, cruelmente azotados y arrojados a una celda oscura con sus pies sujetos al cepo. Sin embargo, a medianoche estaban cantando himnos y alabando a Dios. ¿Cómo es posible encontrar tal serenidad en circunstancias tan terribles? Ellos habían descubierto esta paz que trasciende el entendimiento. No cantaban porque su situación fuera buena, sino porque su Dios era bueno, incluso en medio del sufrimiento. Y mientras cantaban, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se soltaron. A veces, nuestra alabanza en medio de la tormenta desencadena milagros que ninguna estrategia humana podría lograr. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? La próxima vez que sientas que la ansiedad comienza a apoderarse de ti, detente. Respira profundamente y convierte conscientemente esa preocupación en una oración específica. No solo digas, Dios, estoy preocupado, sino, Padre, estoy preocupado por esta situación específica y te la entrego ahora. Te agradezco porque ya estás trabajando en ella, aunque no pueda ver la solución todavía. Haz esto cada vez que la preocupación regrese, estableciendo un hábito de transferir tus cargas a Dios en tiempo real. Te propongo un ejercicio para esta semana. Crea un diario de transferencia. Cada día, anota tus preocupaciones en una columna a la izquierda. Luego, en una columna a la derecha, escribe una oración entregando específicamente esa preocupación a Dios, junto con una razón para estar agradecido. Observa cómo, con el tiempo, tu mente comienza a reconocer el patrón y a entregar las preocupaciones a Dios más rápidamente. No olvides que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Cuando todo a tu alrededor parece estar derrumbándose, su paz puede permanecer firme en tu interior como un ancla inquebrantable para tu alma. Enseñanza 2. La fortaleza que nace de la espera. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Imagina un gran roble centenario en la cima de una colina. Por décadas, este árbol ha resistido tormentas violentas, sequías devastadoras, veranos abrasadores e inviernos crueles. A simple vista parece inmóvil, como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, bajo la tierra, sus raíces se extienden profundamente, buscando agua y nutrientes en lugares donde otros no podrían sobrevivir. Cada temporada difícil no lo ha debilitado, sino que lo ha fortalecido, haciendo que sus raíces penetren más profundamente y su tronco se vuelva más robusto.
Este árbol no creció fuerte, evitando las dificultades, sino enfrentándolas. Así es exactamente como la confianza paciente en Dios nos fortalece en tiempos de adversidad. Cuando Isaías escribe los que confían en el Señor, utiliza la palabra hebrea, kavá, que literalmente significa esperar con expectativa. No es una espera pasiva o resignada, sino una espera activa, llena de esperanza y anticipación. Es como la espera de una madre embarazada que sabe que cada día de incomodidad la acerca más al momento en que tendrá a su hijo en brazos. Es una espera que confía en que algo hermoso está gestándose, aunque ahora no podamos verlo. Renovarán sus fuerzas nos habla de un intercambio divino. Entregamos nuestra debilidad y recibimos la fortaleza de Dios. La palabra renovar aquí sugiere un cambio completo, como si nuestras fuerzas agotadas fueran sustituidas por energías completamente nuevas. No es simplemente recibir un pequeño impulso, sino una transformación total de nuestras capacidades. Volarán como las águilas evoca una imagen poderosa. Las águilas son conocidas por su capacidad de volar por encima de las tormentas, mientras otras aves buscan refugio y se esconden cuando llegan las tempestades. Las águilas extienden sus alas y utilizan las corrientes ascendentes de la tormenta para elevarse más alto de lo que podrían por sí mismas. La tormenta, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el vehículo de su ascenso. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Nos habla de resistencia sobrenatural. Hay momentos en nuestra vida espiritual que requieren corresponder con urgencia a un llamado de Dios. Hay otros momentos que requieren mantener un ritmo constante a través de largas jornadas. En ambos casos, Dios promete darnos la resistencia necesaria para no detenernos. Consideremos la historia de José en el libro del Génesis. Desde el momento en que recibió los sueños proféticos hasta el cumplimiento de los mismos, pasaron aproximadamente 13 años llenos de traiciones, falsas acusaciones y abandono. José pasó de ser el hijo favorito a esclavo y de esclavo a prisionero. Sin embargo, en ningún momento leemos que José renegara contra Dios o abandonara su fe. Durante esos largos años de espera, José mantuvo su integridad y confió en que Dios tenía un propósito, aunque no podía verlo. Cuando finalmente fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, no fue a pesar de sus pruebas, sino gracias a ellas. Cada experiencia dolorosa lo había preparado para cumplir su destino y salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras del hambre. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cuando te encuentres en un periodo de espera, esperando un diagnóstico médico, una oportunidad laboral, la restauración de una relación, o simplemente claridad sobre el futuro, recuerda que la espera no es tiempo perdido. Es en estos periodos de aparente inactividad donde Dios frecuentemente realiza su trabajo más profundo en nosotros. En lugar de ver la espera como un obstáculo a tu felicidad, redefínela como una oportunidad para desarrollar raíces espirituales más profundas. Te propongo un ejercicio específico. Identifica un área de tu vida donde has estado esperando y quizás comenzando a desanimarte. Dedica tiempo a escribir todas las formas en que esta espera puede estar fortaleciéndote, paciencia que estás desarrollando, lecciones que estás aprendiendo, dependencia más profunda de Dios. Luego, cada mañana al despertar, declara en voz alta: mientras espero, no estoy estancado, estoy siendo fortalecido y preparado. Recuerda que a veces, lo que parece un retraso desde nuestra perspectiva, es en realidad una preparación desde la perspectiva de Dios. En sus manos, ninguna espera es desperdiciada. Cada momento de confianza paciente está construyendo en ti una fortaleza que ninguna tormenta futura podrá derribar. Enseñanza 3. El refugio en medio de la incertidumbre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmos 46, 1-3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagina que estás caminando por un sendero montañoso, cuando, de repente, el cielo se oscurece y comienza una tormenta feroz. Los relámpagos iluminan el paisaje, el trueno retumba con fuerza
y la lluvia cae como si el cielo se estuviera derrumbando. En medio de esta situación, descubres una cueva en la ladera de la montaña. Al entrar encuentras que es profunda, seca y sorprendentemente acogedora. Mientras afuera la tormenta arrecia con toda su furia, tú estás completamente protegido. Puedes escuchar el viento, ver los relámpagos iluminar la entrada, pero nada puede alcanzarte. La tormenta no ha cesado, pero has encontrado un lugar donde puedes estar seguro hasta que pase. Así es exactamente como Dios se convierte en nuestro refugio cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Cuando el salmista escribe, Dios es nuestro amparo, utiliza la palabra hebrea machasi, que significa refugio o lugar de protección. No es simplemente que Dios nos proteja, Él mismo se convierte en nuestro lugar de seguridad. Es como si Dios nos envolviera con su presencia, creando un santuario alrededor de nosotros, donde podemos descansar aunque el caos continúe a nuestro alrededor. Y fortaleza nos habla de que Dios no solo nos protege, sino que nos fortalece. La palabra original, os, sugiere poder, fuerza y victoria. Cuando nos refugiamos en Dios, no solo encontramos protección, sino también poder para enfrentar lo que está sucediendo. No nos escondemos por debilidad, sino que nos refugiamos para ser fortalecidos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones revela la inmediatez del socorro divino. La frase pronto auxilio indica que la ayuda de Dios no está lejos, ni es difícil de encontrar. Está inmediatamente disponible, tan cerca como una oración. Las tribulaciones aquí se refieren a momentos de angustia extrema, cuando nos sentimos atrapados o abrumados. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, es una declaración audaz. No dice que las catástrofes no vendrán, sino que cuando vengan incluso las más devastadoras podemos permanecer sin temor. La imagen de la tierra siendo removida y los montes traspasándose al corazón del mar evoca los peores escenarios imaginables, cambios catastróficos en lo que consideramos más estable en nuestras vidas. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, continúa con la metáfora de la inestabilidad total. Las aguas representan frecuentemente en la Biblia el caos y lo incontrolable. Los montes temblando simbolizan cuando lo que creíamos más firme en nuestra vida comienza a tambalearse: nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra seguridad financiera. Pensemos en la historia de Daniel, en el foso de los leones, narrada en Daniel, capítulo 6. Daniel fue víctima de una conspiración y arrojado a una muerte segura. La situación no podía ser más desesperada. Estaba rodeado de depredadores hambrientos, en un pozo del que no podía escapar. Sin embargo, Daniel encontró en Dios su refugio. No un refugio físico que lo sacara del foso, sino un refugio espiritual que lo mantuvo seguro dentro de él. Dios no removió a Daniel de la situación peligrosa inmediatamente, pero envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Cuando el rey acudió al día siguiente, encontró a Daniel ileso, no porque hubiera escapado del peligro, sino porque había encontrado seguridad en medio de él. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cuando te sientas abrumado por circunstancias que parecen fuera de control, recuerda que no necesitas esperar a que la tormenta pase para encontrar paz. Puedes entrar en el refugio de la presencia de Dios en este mismo momento. Desarrolla el hábito de crear espacios intencionales de quietud, donde puedas desconectarte del ruido exterior y conectarte con Dios. Puede ser un rincón tranquilo en tu hogar, un banco en un parque, o incluso tu auto estacionado durante un descanso del trabajo. Te propongo un ejercicio práctico. Crea lo que llamaremos un rincón de refugio en tu hogar. Escoge un espacio pequeño donde puedas estar a solas sin distracciones. Coloca allí una Biblia, quizás una vela, una libreta para escribir tus pensamientos, y tal vez una imagen o símbolo que te recuerde la protección de Dios. Comprométete a pasar al menos 10 minutos diarios en este espacio, simplemente descansando en la presencia de Dios. No se trata de hacer muchas cosas, sino de permitirte experimentar conscientemente el refugio que Dios ya es para ti. Recuerda que confiar en Dios como nuestro refugio no significa que las tormentas no vendrán, significa que cuando vengan, tenemos un lugar donde el miedo no puede alcanzarnos y donde podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enseñanza 4. El propósito detrás del dolor.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagina a un maestro orfebre trabajando con oro puro. Lo coloca deliberadamente en un crisol y lo somete al intenso calor del fuego. Para un observador desprevenido, podría parecer un acto de destrucción. El oro, antes sólido y frío, ahora se derrite bajo temperaturas extremas. Pero el orfebre mira con atención, sin apartar sus ojos ni un momento. Sabe exactamente cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. No lo hace por crueldad, sino por un propósito específico: remover las impurezas que no se pueden eliminar de ninguna otra manera. Cuando finalmente retira el oro del fuego, este es más puro, más valioso y más hermoso que antes. El fuego, que parecía destructivo, era en realidad parte esencial de un proceso de refinamiento. Así es exactamente cómo Dios utiliza nuestras pruebas para transformarnos. Cuando Pablo escribe "y sabemos", está expresando una certeza absoluta, no una esperanza vaga o un deseo piadoso. Esta es una verdad en la que podemos apoyarnos con total confianza, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecirla. A los que aman a Dios, establece el contexto de esta promesa. No es una garantía universal para todos, sino específicamente para aquellos que tienen una relación de amor con Dios. Este amor implica confianza, obediencia y compromiso. Es importante entender que nuestro amor a Dios no gana esta promesa. Más bien, nuestro amor a Dios nos posiciona para experimentarla. Todas las cosas les ayudan a bien es quizás la parte más asombrosa del versículo. La frase "todas las cosas" no deja nada excluido: las buenas y las malas, las fáciles y las difíciles, las comprensibles y las misteriosas. La palabra "ayudan" sugiere una cooperación divina, como si Dios estuviera orquestando cada elemento de nuestra vida para que trabaje en armonía hacia un propósito mayor. A los que, conforme a su propósito, son llamados, nos recuerda que Dios tiene un plan. No estamos a la deriva en un universo indiferente, sino caminando en una historia escrita por un autor sabio y amoroso. Cada prueba, cada dolor, cada pérdida está sometida a este propósito divino. Consideremos la historia de José en el libro del Génesis. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y olvidado en prisión durante años, José experimentó traición, injusticia y abandono. Sin embargo, al final de su historia, pudo decir a esos mismos hermanos que le habían hecho tanto daño: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien". Génesis 50:20. José no minimizó el mal que había sufrido, lo reconoció plenamente, pero también reconoció que Dios había estado trabajando a través de esas circunstancias dolorosas para un propósito mayor: salvar a muchas personas durante una hambruna devastadora. El dolor de José no fue desperdiciado, fue redimido. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Cuando te encuentres en medio de una situación dolorosa o confusa, resiste la tentación de pensar que tu vida está fuera de control. En lugar de preguntar simplemente "¿por qué está pasando esto?", comienza a preguntar "¿qué podría estar tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo podría estar preparándome para algo más? ¿Qué partes de mi carácter podrían estar siendo refinadas?". Estas preguntas no minimizan tu dolor, pero te ayudan a verlo en el contexto del propósito mayor de Dios. Te propongo un ejercicio transformador. Toma un momento de sufrimiento de tu pasado, uno que ya has atravesado y del que has ganado cierta distancia emocional. Escribe en una página todas las formas, grandes y pequeñas, en que Dios ha usado esa experiencia para bien en tu vida. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo creciste? ¿A quién pudiste ayudar posteriormente gracias a esa experiencia? Guardar este registro te servirá como un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios cuando enfrentes nuevas pruebas. Recuerda que Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Es el gran redentor que puede tomar incluso nuestras experiencias más oscuras y transformarlas en algo hermoso y significativo. No siempre veremos el propósito completo en este lado de la eternidad, pero podemos confiar en que, como un orfebre experto, Él sabe exactamente lo que está haciendo y nunca aparta sus ojos de nosotros durante el proceso. Enseñanza 5.
la fe que trasciende lo visible. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:3.1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagina que estás en un teatro completamente a oscuras. No puedes ver absolutamente nada a tu alrededor, ni siquiera tu propia mano frente a tu rostro. De repente, escuchas la voz de un amigo cercano, alguien en quien confías plenamente, que te dice: «Estoy aquí, justo a tu lado. Toma mi mano y sígueme. Conozco cada centímetro de este lugar y te guiaré con seguridad hasta la salida». Aunque no puedes ver a tu amigo, ni el camino, ni los obstáculos que puedan estar en él, extiendes tu mano en la oscuridad y sientes que él la toma firmemente. Paso a paso comienzas a avanzar confiando no en lo que ves, sino en quién te guía. Esa es exactamente la esencia de la fe en Dios durante los tiempos oscuros de nuestra vida. Cuando el autor de Hebreos escribe «es pues, la fe la certeza», utiliza la palabra griega «hypostasis», que literalmente significa lo que está debajo o el fundamento. La fe no es un sentimiento volátil o una esperanza vaga. Es una certeza sólida que sostiene toda nuestra vida, como los cimientos sostienen un edificio. De lo que se espera, nos habla del futuro que aún no podemos ver o experimentar. La fe conecta nuestro presente con las promesas de Dios que están por cumplirse. Se extiende hacia adelante, anclándonos a realidades que están garantizadas, pero aún no manifestadas. La convicción de lo que no se ve enfatiza que la fe opera en el reino de lo invisible. La palabra convicción aquí implica una evidencia que convence, como en un caso legal. Nuestra fe no es ciega, está basada en la evidencia de quién es Dios y su historial de fidelidad. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Nos recuerda que incluso nuestra comprensión fundamental de los orígenes depende de la fe. No podemos retroceder en el tiempo para observar la creación, pero confiamos en el testimonio de Dios sobre cómo ocurrió. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, es una profunda verdad espiritual. El mundo material, todo lo que podemos ver y tocar, provino de lo invisible, la palabra hablada de Dios. Este principio continúa operando en nuestras vidas. Nuestras circunstancias visibles son frecuentemente moldeadas por realidades invisibles como la fe, la oración y las promesas de Dios. Pensemos en la historia de Abraham, a quien Dios prometió un hijo cuando él y su esposa, Sara, ya eran ancianos y físicamente incapaces de tener hijos. Según Romanos 4:18-21, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Durante años, no hubo ninguna evidencia física de que la promesa se cumpliría. Todo lo que podía ver su cuerpo envejecido y el de su esposa contradecía directamente lo que Dios había prometido. Sin embargo, Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham eligió confiar en la palabra invisible de Dios por encima de las circunstancias visibles, y eventualmente vio el nacimiento milagroso de Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Cuando enfrentes circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, recuerda que lo que ves es solo una parte de la realidad. Las circunstancias visibles son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Practica responder a cada pensamiento de duda o miedo con una promesa específica de las Escrituras. No niegues la realidad de tus circunstancias, pero rehúsa permitir que esas circunstancias definan lo que es posible para Dios. Te propongo un ejercicio transformador. Crea lo que llamaremos un muro de fe. Identifica el desafío más grande que enfrentas actualmente. Escríbelo en una tarjeta o papel. Luego busca y escribe en tarjetas separadas 5 promesas bíblicas que apliquen a esa situación. Coloca estas tarjetas en un lugar donde las veas varias veces al día: un espejo, tu refrigerador, tu escritorio. Cada vez que tu mirada caiga sobre ellas, léelas en voz alta y declara: elijo confiar en estas promesas por encima de lo que veo. Recuerda que la fe no niega la oscuridad. La fe confía en que hay alguien tomando nuestra mano en medio de ella.
La fe es la decisión de caminar confiadamente en la dirección de las promesas de Dios, cuando todo lo que podemos ver nos invita a retroceder. Y cada paso de fe, aunque sea pequeño y tembloroso, es un testimonio poderoso de que creemos que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido hacer. Enseñanza 6. El poder de la gratitud en medio del sufrimiento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Imagina un jardín hermoso en pleno florecimiento. Colores vibrantes, aromas dulces y una sensación de paz inunda el ambiente. Pero de repente, el cielo se oscurece y comienza a caer una lluvia torrencial. Las flores se doblan bajo el peso del agua, los pétalos parecen frágiles ante la fuerza de las gotas. Un observador casual podría pensar que la lluvia está arruinando el jardín. Sin embargo, el jardinero sonríe con gratitud porque sabe algo que otros no ven. Sin esta lluvia, las raíces no podrían profundizar, las plantas no podrían crecer y el jardín eventualmente se marchitaría. Lo que parece destructivo en el momento es exactamente lo que el jardín necesita para florecer con mayor esplendor después de la tormenta. Así es exactamente cómo funciona la gratitud en medio de nuestras pruebas. Cuando Pablo escribe, dad gracias en todo, utiliza la preposición en y no por. Esto es profundamente significativo. No se nos pide que demos gracias por el dolor mismo, sino que mantengamos una actitud de gratitud incluso mientras atravesamos momentos difíciles. No es gracias por esta enfermedad, sino gracias, Señor, porque incluso en esta enfermedad tú estás conmigo. Porque esta es la voluntad de Dios, revela que la gratitud no es opcional para el creyente, es parte fundamental del plan de Dios para nuestra vida. La gratitud no es solo una respuesta emocional a circunstancias favorables, es una disciplina espiritual que debemos practicar independientemente de nuestras circunstancias. Para con vosotros en Cristo Jesús, nos recuerda que esta instrucción está arraigada en nuestra identidad como seguidores de Cristo. Jesús mismo dio gracias antes de enfrentar su mayor prueba a la cruz. En la última cena tomó el pan, dio gracias y lo partió. Lucas 22, 19. Dio gracias sabiendo lo que estaba por venir, modelando para nosotros la actitud que debemos adoptar ante nuestras propias pruebas. Consideremos la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en Hechos 16. Habían sido injustamente acusados, públicamente humillados, severamente azotados y arrojados a una celda interior con sus pies asegurados en el cepo. Toda circunstancia exterior apuntaba a la desesperación. Sin embargo, en el versículo 25 leemos: a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No estaban simplemente soportando su sufrimiento, estaban adorando en medio de él. Habían descubierto el poder transformador de la gratitud y la alabanza en las circunstancias más oscuras. Y fue en ese contexto de alabanza cuando ocurrió el terremoto que liberó sus cadenas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cuando te encuentres en medio de una situación dolorosa, resiste la tentación de enfocarte exclusivamente en lo que está mal. En lugar de eso, desarrolla el hábito de buscar intencionalmente algo por lo que puedas estar genuinamente agradecido. No se trata de negar tu dolor o practicar un optimismo superficial, sino de expandir tu visión para incluir también las bendiciones que permanecen incluso en tus momentos más difíciles. Te propongo un ejercicio transformador. Inicia un diario de gratitud en la tormenta. Cada día, especialmente en tus momentos más oscuros, escribe 3 cosas específicas por las que estás agradecido. Podrían ser tan simples como el aire que respiras, un mensaje de un amigo o un momento de paz inesperado. Al principio puede parecer difícil o incluso forzado, pero con el tiempo, tu mente comenzará a buscar automáticamente razones para estar agradecido incluso en las circunstancias más desafiantes. Recuerda que la gratitud es una de las armas espirituales más poderosas que tenemos para combatir la desesperación, el resentimiento y la ansiedad. Cuando elegimos dar gracias en todo, no cambiamos nuestras circunstancias inmediatamente, pero cambiamos radicalmente nuestra perspectiva de ellas. La gratitud actúa como una llave que abre la puerta a la presencia de Dios en medio de nuestro dolor.
permitiéndonos experimentar su paz y su poder exactamente donde más los necesitamos. Si estas enseñanzas han resonado en tu corazón, te animo a que compartas este mensaje con alguien que pueda estar atravesando su propio valle oscuro ahora mismo. A veces, el mensaje que cambia una vida no es el que escuchamos en un gran auditorio, sino el que un amigo nos comparte en nuestro momento de mayor necesidad. Me gusta a este video y compártelo, podría ser el rayo de esperanza que alguien está buscando desesperadamente hoy. Recuerda que tu historia de fe en medio de la tormenta es un poderoso testimonio. Cuando compartes cómo has experimentado la fidelidad de Dios en tus momentos más difíciles, estás ofreciendo mucho más que palabras de consuelo. Estás ofreciendo evidencia viva de que Dios cumple sus promesas. En un mundo tan hambriento de esperanza real, tu testimonio sincero de cómo Dios te sostuvo cuando pensabas que no podías seguir adelante, podría ser precisamente lo que alguien necesita escuchar para dar un paso más en su propio camino de fe. Que el Dios de toda esperanza llene tu corazón de su paz sobrenatural, especialmente cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Que encuentres su fuerza renovada cada mañana, su sabiduría en cada decisión y su consuelo en cada lágrima. Y que mientras caminas por tu propio valle de sombra, puedas sentir su mano sosteniendo la tuya, recordándote que nunca, ni por un solo momento, has caminado solo. Dios te bendiga y te guarde, hasta que volvamos a encontrarnos.